Bien, pues muy buenos días para todas y todos. Es un placer saludarles por este espacio virtual y pues es desde luego también un privilegio estar desarrollando estos trabajos correspondientes a los diálogos internacionales sobre justicia y democracia, los cuales desarrollamos desde diversas instancias académicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en México, empezando por el grupo de investigación Democracia Constitucional, Transformaciones Sociales, Libertades y Derechos, y desde luego también del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Además, como ente organizador de este coloquio que tendremos el día de hoy, se cuenta también la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política desde México y Colombia, la cual está integrada por la propia UGED y la Universidad de Antioquia, una de las más representativas de esta hermana nación sudamericana. Y por lo que respecta a este segundo coloquio que vamos a tener en el marco de los referidos diálogos internacionales sobre justicia y democracia, nos acompaña un invitado de lujo, quien desarrolla su actividad en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y también en la Universidad de Génova, en Italia, como investigador postdoctoral. Me refiero a un joven talentoso y muy brillante, orgullosamente mexicano, oriundo de San Luis Potosí, pero que realizó sus estudios profesionales en la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y después migró al viejo continente, en donde ha desarrollado una muy exitosa tarea académica que se ha visto reflejada en su obra publicada por Tirano Blanc, por la propia UNAM y por una serie de publicaciones científicas muy relevantes. Me refiero al doctor Arnulfo Mateos, quien nos acompaña y nos hace un espacio en su muy apretada agenda para dictarnos una conferencia sobre la prisión preventiva oficiosa en la dogmática de los derechos fundamentales. Entonces, va a ser un gusto tenerle con nosotros y esperamos que este evento, desde luego, sea de su mayor interés. Pues muy buenos días para todas y todos. Es un placer saludarles por este espacio virtual y pues es desde luego también un privilegio estar desarrollando estos trabajos correspondientes a los diálogos internacionales sobre justicia y democracia, los cuales desarrollamos desde diversas instancias académicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en México, empezando por el grupo de investigación Democracia Constitucional, Transformaciones Sociales, Libertades y Derechos, y desde luego también del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Además, como ente organizador de este coloquio que tendremos el día de hoy, se cuenta también la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política desde México y Colombia, la cual está integrada por la propia UGED y la Universidad de Antioquia, una de las más representativas de esta hermana nación sudamericana. Y por lo que respecta a este segundo coloquio que vamos a tener en el marco de los referidos diálogos internacionales sobre justicia y democracia, nos acompaña un invitado de lujo, quien desarrolla su actividad en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y también en la Universidad de Génova, en Italia, como investigador postdoctoral. Me refiero a un joven talentoso y muy brillante, orgullosamente mexicano, oriundo de San Luis Potosí, pero que realizó sus estudios profesionales en la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y después migró al viejo continente, en donde ha desarrollado una muy exitosa tarea académica que se ha visto reflejada en su obra publicada por Tirano Blanc, por la propia UNAM y por una serie de publicaciones científicas muy relevantes. Me refiero al doctor Arnulfo Mateos, quien nos acompaña y nos hace un espacio en su
muy apretada agenda para dictarnos una conferencia sobre la prisión preventiva oficiosa en la dogmática de los derechos fundamentales. Entonces, va a ser un gusto tenerle con nosotros y esperamos que este evento, desde luego, sea de su mayor interés. Y es así que antes de comenzar quisiera simplemente mencionar que lo que yo propongo ahora simplemente es de mi propia autoría. Si bien yo me asesoré con otros profesores, el profesor Martin Borowski, autores mexicanos, constitucionalistas que saben del tema, todos los resultados que voy a mostrar aquí son míos, entonces si cualquier error es de mi propia autoría. Así que yo por lo general sé que es una solución un poco compleja, pero siento o considero que constitucionalmente se puede justificar. Y aquí, por eso, cualquier duda que tengan o crítica, adelante. El trabajo solamente puede mejorar con las críticas. Así que eso fue como me educaron aquí en Alemania, en el doctorado y en la maestría. Así que no pueden criticar de la manera que ustedes consideren que es más conveniente. Y yo estoy aquí para escucharlos, por lo cual les agradezco mucho este tiempo que están conmigo. Así que ya, sin más preámbulos, voy a compartir mi presentación. Ujú, y solamente pedirles si pueden ver la presentación. Sí se Estimado Alan, aprecia, sí se Arnulfo, ve, sí se ve. perfecto. Ya el maestro Alan Arroyo mencionó que el título de la ponencia es La prisión preventiva oficiosa bajo la dogmática de los derechos fundamentales. Este es realmente un resumen muy, muy breve de un texto que publiqué hace poco en Revista Penal México, que después el profesor maestro Alan puede compartirlo. Y bueno, los objetivos de esta presentación es claro, desarrollar la prisión preventiva oficiosa desde la perspectiva de la dogmática alemana. Claro, hablaré un poquito de ella más adelante, pero simplemente ese es, digamos, es el trasfondo. Nuestro objeto de estudio será la prisión preventiva oficiosa desde la visión del derecho constitucional. Si ya una dogmática alemana, digamos, de penal, sobre todo la dogmática penal alemana, que es otro mundo, digamos, ahí ya no se tocará en esta ponencia y no fue objeto de mi estudio, por lo cual ahí sí, una disculpa. Y además que el derecho penal alemán es muy, muy complejo. La verdad es, mis respetos para la gente que trabaja derecho penal alemán y incluso en derecho en general. Es muy difícil. Tal vez en constitucional el problema no es tan complicado, pero sí trae otras complicaciones que son más de la perspectiva constitucional. Sobre todo, que en lo que yo quiero aquí, nuestro mayor problema es la justificación del test de proporcionalidad a una restricción constitucional que, digamos, que su propia estructura no lo permite a primera vista. Y es aquí donde todo este esfuerzo es justificar ese test de proporcionalidad, particularmente la ponderación. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué estructura tiene esta ponderación? Por eso la estructura de la clase será la siguiente: una pequeña introducción de la dogmática alemana de los derechos fundamentales, hechos relevantes, es decir, uno no puede entender la prisión preventiva oficiosa en México sin saber qué está pasando en México. Yo podría hablar desde la perspectiva de las premisas normativas, pero hay que entender cuál es el contexto mexicano para saber por qué es un verdadero problema o por qué nos ha traído tantos problemas a los constitucionalistas y también internacionalistas la existencia y la aplicación de esta figura. Y ya simplemente de ahí iré directamente a cómo justificar ese test de proporcionalidad que existe para otras figuras como la prisión preventiva justificada, como claro, otra medida cautelar, y ya dentro del mismo test, ya la ponderación de la misma. Primero, cómo justificar el test de proporcionalidad y segundo, cómo justificar que no se aplique para el caso concreto. Primero, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que ha sido criticada simplemente porque se considera ya una pena digamos, es una pena previa, digamos, a la pena ya jurisdiccional. No hay una sentencia como tal, pero aún así hay una privación de la libertad sin una sentencia por parte de un juez, por lo cual se considera una prepena. En ese sentido, hay una pena anticipada y en el caso mexicano, al menos por 2 años, prisión preventiva oficiosa puede durar 2 años antes de que el juez vuelva a revisar el caso y ver si se extiende o no, pero simplemente al menos 2 años la persona va a estar en prisión, lo cual
¿cuál es el problema? Que aquí hay una gran afectación, una intensa afectación al derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. Y ese es realmente el argumento con el cual se busca siempre atacar el uso de la prisión preventiva oficiosa. Pero el problema que tenemos en el sistema mexicano es que el otorgamiento de esta prisión preventiva la prisión preventiva existe en distintos sistemas jurídicos. El problema del sistema mexicano es que es de oficio, de acuerdo al artículo 19, párrafo segundo. Es decir, aquí no hay, el juez no examina el caso y determina de una serie de medidas cautelares aplicar la prisión preventiva oficiosa, preventiva para el caso concreto. Simplemente, si se cumple alguno de los tipos penales que establece el artículo 19, párrafo segundo, entre ellos feminicidio, abuso de menores, robo de combustible, que en México se le conoce como huachicoleo, delitos electorales, en esos casos el juez simplemente tiene que otorgarlo, no examina el caso. Y ese es realmente el verdadero problema, es el carácter oficioso. Y es aquí donde viene, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ocasiona este carácter oficioso dentro de todo un sistema convencionalizado como es el sistema mexicano? Claro, aquí ya estoy más o menos adelantando. En el sistema mexicano, desde la reforma de 2011, se incorporaron tratados internacionales en el parámetro de control de constitucionalidad, o como muchos autores mencionan, el bloque de constitucionalidad. Entre ellos, los tratados de los que se incorporó, el más importante, la verdad, es la Comisión Americana de Derechos Humanos. Por varios años tuvo éxito esta incorporación, sin embargo, empezaron a haber contradicciones dentro de la jurisprudencia, porque en el sistema mexicano tenemos un sistema difuso de control de constitucionalidad, por lo cual empezaron a existir criterios contradictorios. Por un lado, algunos jueces consideraban que cuando existía una contradicción entre la Constitución y la Comisión Americana o un tratado internacional, el derecho nacional debía prevalecer. En cambio, otros jueces de distrito decían, no, debe ser, o magistrados, debe ser la protección más amplia, para el caso concreto era el derecho internacional. Por lo cual la Corte, al recibir estas contradicciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México decidió en la famosísima, no por buenas razones, contradicción de tesis 293-2011, que las restricciones textuales de la Constitución debían prevalecer respecto a cualquier otro tipo de protección ofrecida por tratados. Por lo cual aquí crea una prioridad que el mismo texto de la Constitución no menciona y el criterio sigue existiendo y se ha aplicado de esta manera. Claro, el problema es que la Constitución mexicana no es una constitución ya vieja, del año de 1917, 2 años antes que la alemana, la de Weimar, y viene y contiene varias restricciones muy, podríamos considerar incluso absolutas. Entre ellas es la prisión preventiva oficiosa, que realmente no es tan vieja, pero se agregó durante la época que el gobierno comenzó la lucha contra el narcotráfico. Estas figuras que se incorporaron está el arraigo y pues, también la prisión preventiva oficiosa. Por lo cual era muy claro que la Corte Interamericana iba a condenar a México justamente por tener este tipo de medidas privativas de la libertad tan intensas, lo cual sucedió en el caso García Rodríguez y otros contra México, o Sopanpicle, Tecpile y otros contra México. Y entonces aquí tenemos, claro, dos sentencias condenatorias, y el problema es que se refieren a dos restricciones constitucionales. Por lo cual, hay un error. ¿Qué sucede? ¿Cómo reacciona el gobierno mexicano? Simplemente, en lugar de reformar la Constitución, amplía la cantidad de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y agrega un transitorio, el cual prohíbe cualquier forma de inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. Y esto hace semanas. Si están en México saben que esto ya acaba de suceder hace muy poco. Por lo cual, yo cuando redacté lo que iba a presentar en este texto fue en otro contexto. Yo no sabía que iban a hacer este transitorio y no podría hasta cierto punto dar una respuesta al mismo porque yo necesito tiempo para revisar esto. Considero que no es que pudo haberse resuelto este problema sin necesidad de agregar este transitorio. Yo considero que el gobierno tal vez tenía buenas razones para mantener la prisión preventiva oficiosa, pero el simple hecho de agregar este transitorio que no permite inaplicar de ninguna manera, creo que trae más problemas de los que el gobierno cree que va a resolver. Pero bueno, es otro punto. Pero bueno,
Este examen, ¿cómo lo voy a comenzar? Primero voy a hablar del esquema de intervención-restricción, que es el examen de control de constitucionalidad alemán, que curiosamente en México lo tenemos sin saberlo, y utilizar el concepto de derecho fundamental también aplicado a los tratados internacionales, pues los llamaré derechos fundamentales internacionales y los de la Constitución Nacional, derechos fundamentales nacionales. Y este ya también parte de que estos derechos, como derecho positivo, tienen un origen en un derecho moral. Ese derecho moral se transforma, o derecho moral o derecho humano se transforma en derecho positivo y ya se convierte en normas de derecho positivo y su forma de aplicación solamente puede ser a la luz de las herramientas que ofrece el derecho, no de la moral. Pero lo importante de esta distinción o el por qué hablo de esto es que justifica el por qué a veces puede haber diferencias entre el contenido de una norma nacional o una internacional. ¿Por qué puede ser que a nivel del sistema interamericano la prisión preventiva per se no es inconvencional, sino el carácter oficioso? Mientras que en el sistema mexicano existe, pero se agrega este que el oficioso. Y entonces ahí hay una contradicción. Entonces, aún los dos, estas dos niveles, el nacional e internacional, pensando en el mismo derecho, porque al final cada nivel o país interpreta de manera distinta esta idea moral de qué es la libertad religiosa, cuáles son los límites de la libertad o qué justifica, cómo se puede limitar esta libertad en la persecución o de delitos. Y es por eso que aquí no profundizaré mucho en el tema, pero simplemente es una justificación de por qué va a haber diferencias y por qué estas colisiones que vemos en este caso concreto son inevitables. Y un elemento importante es que el derecho internacional, que hay una condena contra México, afecta la ponderación de derechos. Y eso es algo que todavía es algo novedoso. Todos intuitivamente lo sabemos, pero cómo incorporar esto en la ponderación es lo novedoso. Aquí ya simplemente el esquema de intervención-restricción parte de una idea principal, que un derecho es, cada derecho fundamental tiene dos elementos, lo que protege y lo que lo limita, las restricciones. Y de esta distinción hay un examen desarrollado en la dogmática alemana, en el cual comienza con ámbito de protección, que pregunta quién es el portador del derecho y qué es lo que protege el derecho. Porque puede ser que la persona que exija, que promueva un recurso, un juicio de amparo, un recurso constitucional, realmente no tenga el derecho o lo que él pide no esté protegido por el derecho. Eso es lo que resuelve esta primera etapa. En la segunda es si el acto de autoridad es realmente un acto que interviene, que afecta. Puede ser que el acto de autoridad no afecte de ninguna manera, por lo cual ahí el examen acaba también. O si afecta y no hay un fundamento que justifique dicha intervención, entonces también es inconstitucional. Pero puede ser que a veces haya un fundamento constitucional ahí, lo cual no significa que sea per se constitucional, porque tiene que ser proporcional a lo que busca el legislador, que es el test de proporcionalidad. Este examen está en el sistema mexicano, en una tesis aislada, justamente describiendo cómo se aplica el test de proporcionalidad. Menciona estas fases en las cuales menciona que hay una protección prima facie, una protección inicial, la cual se determina o se concretiza a través con la aplicación de las restricciones. Esto después, si quieren, en el video pueden dar pausa, pero ya en el sistema mexicano lo tenemos aún sin saberlo. Em, y aquí la cuestión es, bueno, ya que hablé todo esto, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Uno de ellos es que mientras la Constitución mexicana no contenga una regla de antinomias, es decir, si lo que menciona la 293-2011, que las restricciones de la Constitución deben prevalecer, no tiene ningún fundamento en la Constitución. Pero eso no significa que no pueda existir. Pero en el caso mexicano no hay ninguna disposición, bueno, por ahora ya ni sé, la verdad, que determine que en caso de contradicción debe prevalecer la Constitución. Como no existe, hay una pretensión de que el poder constituido o el reformador de la Constitución obliga al operador jurídico a armonizar estas contradicciones. Y ese es el punto importante porque esto nos abre la puerta a aplicar proporcionalidad cuando hay una contradicción entre una prohibición absoluta y una prohibición o una reserva de ley. Y esto es lo importante porque ya de aquí ya vamos abriendo el camino para hacer el test de proporcionalidad y ponderar la prisión preventiva. Pero claro, uno puede decir, bueno, utilicemos pro persona. Esa es una buena forma de solucionar antinomios.
Pero bueno, yo aquí menciono, y siempre me gusta mencionar esto, que cuando el principio pro persona o pro homine es un gran principio, pero tiene un límite, y para nuestro caso es un límite fatal, porque el principio pro persona no funciona para resolver colisiones entre derechos o bienes constitucionales. ¿Por qué? Supongamos que una colisión entre libertad de prensa y protección de la privacidad. Y después de la ponderación, gana la libertad de prensa, bueno, esa decisión será prominente desde la perspectiva de libertad de prensa. En cambio, si gana la protección a la privacidad, el derecho a la privacidad, esa también decisión es prominente desde la perspectiva de la privacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el principio de prominente por persona tiene otra función, pero no la de resolver colisión de bienes jurídicos constitucionales o derechos fundamentales. ¿Y por qué? Porque a veces un más en la protección de un derecho implica a veces un menos en la protección de uno. Ya sea o publicas el artículo con la información personalísima o no lo publicas. No hay un punto medio. Así que uno de los dos derechos debe prevalecer y en este caso el principio pro persona no resuelve ese problema. Sin embargo, tiene un papel importante y eso es en la construcción del caso concreto del examen de constitucionalidad. El principio pro persona te va a permitir construir el caso, pero no, y tu argumentación, más no resolver la colisión de bienes constitucionales. Y ahora, bueno, cuando en la dogmática alemana los derechos fundamentales se dividen en derechos de defensa, libertades negativas, derechos de prestación, libertades positivas, aquí se exige al Estado un actuar, y derechos de igualdad. Como voy a hablar de prisión preventiva, aquí el derecho afecta es la libertad personal, por lo cual el examen que vamos a emplear es el del derecho de defensa, el cual tiene como máxima que están prohibidas aquellas medidas excesivas. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que el Estado decide limitar un derecho, la forma o el medio que emplea para limitarlo no puede ser el más excesivo de todos aquellos disponibles para el Estado. Y es por eso que este tipo de derechos exige una omisión. Estado, no me metas a la cárcel. Estado, no me detengas a que yo salí a marchar. Estado, no censures mi opinión. Aquí se exige una omisión, a diferencia de un derecho de prestación que es Estado, necesito un mínimo existencial, Estado, dame salud, Estado, protégeme de peligros, o un derecho de igualdad, los cuales exigen Estado, no me discrimines respecto de este grupo cuando somos iguales, o Estado, tienes que discriminar, tienes que tratarme de manera desigual frente a alguien que es desigual a mí. Entonces, aquí ya los derechos de defensa, que es el examen clásico y el que casi todos conocemos, será como el trasfondo de lo que vamos a platicar hoy. Y bueno, ya teniendo en cuenta esto, ya la última etapa después de la intervención es el desarrollo de la proporcionalidad. El Estado, para el caso concreto, hay un derecho afectado al momento que te priven de la libertad. Pero, ¿qué hacemos si hay un fundamento? Para el caso concreto, para la prisión preventiva oficiosa, hay un fundamento constitucional, que es el artículo 19, párrafo segundo. Es decir, aquí no hay ningún problema. La pregunta es, si es constitucional, es un problema, pero es inconvencional con una norma que tiene el mismo rango de la Constitución, ¿qué hacemos? ¿Qué significa? Que aquí hay una colisión de dos normas del mismo rango. Si hubiera un rango distinto, sería más sencillo por lex superior, pero como hay un mismo rango, tenemos que ponderar. Pero aquí tenemos el problema de el criterio de la 293-2011 y el cual tenemos que, como ya mencioné, no tiene ningún fundamento constitucional, por lo cual tendríamos que considerar lo que no es constitucional. Entonces, si ya quitamos, abrimos esa puerta, bueno, ¿qué hacemos? Y aquí es donde yo propongo la idea del derecho fundamental híbrido. Pero antes de ir a ello, sí valdría la pena ver que el test de proporcionalidad, si bien para la prisión preventiva oficiosa no está mencionado, sí lo existe para la prisión preventiva justificada. Está regulado en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual justamente establece las gradas de la proporcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Y la pregunta sería, bueno, si existe este fundamento, sería ¿sería posible aplicar la misma idea a la prisión preventiva oficiosa? Y aquí, claro, sugiere un problema que la misma Corte hasta cierto punto creó,
al no considerar la proporcionalidad como un elemento que la misma Constitución exige. Sin embargo, como tenemos una contradicción de dos normas de rango constitucional, la única forma de adjudicación que nos permite resolverlo, para el caso concreto, es una ponderación, por lo cual podría no podríamos utilizar el 156 para justificar la proporcionalidad para la prisión preventiva oficiosa, sino que tendríamos que interpretarlo de la colisión de normas mismo rango de nivel constitucional, aunque sean de distinta fuente. Una de la Constitución mexicana y otra del sistema interamericano, de la Convención Americana. Pero bueno, ¿cómo superar el 293-2011? El primero es que, claro, abrimos la idea del test de proporcionalidad, lo cual ya también se mencionó justamente al momento que tenemos el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales. La forma que intentaron ellos solucionar el problema de prisión preventiva oficiosa fue a través de la proporcionalidad. Claro, al final no fue exitoso este proyecto y hasta cierto punto yo no estaba de acuerdo en la forma que querían que resolvieron. No en el sentido de que la proporcionalidad no fuera la herramienta para resolver estas colisiones. Al contrario, ellos me daban la razón en el sentido de que había proporcionalidad. Sin embargo, lo que ellos querían lograr con ese proyecto era aplicar de manera definitiva el artículo, el párrafo segundo del artículo 19, lo cual para el caso concreto no es posible porque la Constitución no puede, mientras el juez no tenga la facultad de reformar la Constitución, el juez no puede utilizar la Constitución para reformar párrafos o elementos de la Constitución, por lo cual pueden aplicarlo para caso concreto, pero la norma sigue teniendo vigencia. Lo que buscaba la Corte era en sí reformar la Constitución y eso yo no yo lo veía como algo erróneo. Sin embargo, lo que sí vi como positivo es que ellos también consideraron que el camino era la proporcionalidad. Simplemente no, ya en su argumentación ahí sí no creo que quedó muy bien, pero al final ya no fue exitoso, pero aún así ya empezó a haber esa intuición de que estos problemas se solucionan con proporcionalidad. Y es por eso que yo planteo el uso del modelo del derecho fundamental híbrido, el cual curiosamente recibe un nombre concreto aquí, pero casi todos los países lo hacen. ¿Qué quiere decir eso? Que combinan de distintas normas de la Convención Americana y la Constitución Nacional, crean un derecho híbrido, mezclan las protecciones de los dos derechos en el sentido de que hay un amalgamiento, es decir, se amplía la protección, se amplían los portadores del derecho y también se reducen las restricciones. Sin embargo, cuando se empiezan a combinar dos normas de distinto rango, lo que conlleva necesariamente, y sucede no solamente en México y en otros países, como en Alemania, es que se debilita las restricciones absolutas de la Constitución. Porque como mencioné, si hay un deber del operador jurídico de armonizar contenidos contradictorios, supone que las restricciones absolutas pierden ese rigor, dejan de ser reglas y adquieren el carácter de principios, pero no es la norma per se lo que se va a ponderar, sino que es el principio detrás de lo que justifica dicha regla, que lo veremos más adelante. Uno dirá, bueno, la prisión preventiva oficiosa es una regla. Juez, tienes que otorgarla cuando existan estos delitos. Sí, pero detrás de esa regla hay un principio, un bien protegido, el cual uno es la persecución de los delitos, evitar que haya una fuga para la persecución o protección de un bien jurídico, lo veremos más adelante, está determinado por los tipos penales mencionados en la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, me estoy adelantando. Eh, claro, este derecho híbrido también no solamente considera lo que las disposiciones mencionan, sino también lo que la jurisprudencia nacional e internacional hablan o han desarrollado sobre el mismo derecho. Entonces hay una mezcla de todas estas visiones para crear este derecho híbrido. Pero la pregunta, ¿cómo construye este derecho híbrido? Suena muy bien, pero ¿cómo lo construye uno? Aquí es donde el principio pro persona mm, toma su verdadero papel, en el cual, en el ámbito de protección, que se refiere a quién protege el derecho y respecto de qué, aquí el principio pro persona lo que hace es que amplía los portadores, amplía también los actos protegidos por la norma, en cuestión de intervención, reduce los criterios para que el acto se considere como una afectación, que para la mayoría de los casos se refiere a que hay una afectación fáctica al derecho y hay una intervención.
Y en las restricciones, lo que crea es que esas restricciones absolutas se vuelven relativas y pueden ser ponderadas frente a otros bienes jurídicos. Pero bueno, ya hablando de esto, ya por fin llegamos a la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo realizamos el test de proporcionalidad? Bueno, antes de llegar al test de proporcionalidad, debo mencionar que hay ciertos elementos que son importantes y que jugarán un papel decisivo al momento de ponderarlo. Uno es la intensidad de intervención. Y la prisión preventiva ha sido oficiosa, se le critica, o la prisión preventiva en general, se le critica que eso interfiere de manera extrema en la libertad. Y como mencioné, el principio de la prohibición de la medida excesiva o extrema señala que del estado de las medidas que puede aplicar, de las medidas cautelares que existen para que evitar que haya una fuga del imputado, entre ellas la prisión preventiva es una de varias. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa es la más estricta y aquí es de oficio. Y aquí un elemento que también jugará un papel importante es la certidumbre de las premisas empíricas y normativas. Las premisas normativas se refieren a la certidumbre al interpretar la norma. En prisión preventiva oficiosa no hay ninguna certidumbre. La disposición es clara, así que no hay ningún problema. La certidumbre de las premisas empíricas, es decir, los hechos, ahí sí puede haber incertidumbre, en el sentido de que la probabilidad que el imputado, que la persona a la cual el Estado quiere aplicar la medida cautelar, realmente existen los hechos, razones por las cuales puedes escapar. Es decir, si es una persona de escasos recursos que ni siquiera tiene un pasaporte y no tiene ningún medio para escapar, digamos, el grado de peligro de escape, digamos, de fuga es menor que respecto a una persona que ya se le ha vinculado con el narcotráfico, un capo conocido, el cual tiene muchos medios, fácilmente puede escapar, puede fugar. Y aquí un elemento importante es que dentro de la ponderación, la prisión preventiva contará con un peso muy, muy elevado, porque es una restricción textual de la Constitución. Y aquí hay que también tener en cuenta que las restricciones son distintas. Hay reserva de ley, la clásica reserva de ley, nadie podrá trabajar en aquello que sea ilícito. Ahí da libertad de configuración al legislador, pero hay restricciones como la prisión preventiva oficiosa, en la cual el legislador no decide nada, tampoco el juez en el caso concreto. Y esto, si bien yo flexibilicé las restricciones, les reconozco un peso muy, muy, muy fuerte, muy elevado dentro de la ponderación. Y aquí también, dentro de esta ponderación, hay que tener en cuenta el peso de las sentencias. No es lo mismo el grado de vinculación, digamos, de una razón que justifique la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, no tiene el mismo peso a que México, vamos, que México no haya sido condenado respecto al caso, a que lo haya sido, o que exista jurisprudencia que que realmente nos dé a entender que México, para el caso concreto, iba a ser sentenciado, que era muy obvio. Por eso aquí tenemos un papel importante de que hay una sentencia condenatoria contra México, es un elemento importante, el cual también jugará un papel entre la ponderación. Y también que no haya habido ninguna participación ciudadana al momento bueno, aquí en el caso de una restricción constitucional, pero si en algún momento se creara una legislación que permitiera o que al menos redujera la intensidad o la aplicación de la prisión preventiva, aunque sea oficiosa, eso también sería un favor a favor de aplicarla. Eso lo veremos más adelante. Y un elemento que también aquí, sobre todo los expertos de derecho probatorio, es hay una carga probatoria para el Estado de justificar la prisión preventiva. Y eso es algo muy importante, porque entre mayor, aquí la carga no debe ser para la persona que se ve afectada, sino para el Estado o para el Ministerio Público que exige el uso de la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, después de todo esto, ¿qué pasa en las gradas? Si tenemos que hay una persona a la cual se va a aplicar la prisión preventiva oficiosa, que es una afectación a la libertad, es, digamos, ámbito de protección, se ve afectado por un acto de autoridad, la aplicación de una medida cautelar intensa, y hay un fundamento constitucional en el artículo 19, párrafo segundo. Pero eso no significa que sea proporcional. Entonces, para que sea proporcional hay que seguir las tres gradas: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Aquí en la primera etapa es la idoneidad, a veces divide en fin legítimo, pero fin legítimo pertenece a idoneidad. Es decir, uno no aplica test de proporcionalidad si no hay un fin legítimo o un fundamento constitucional.
el legislador puede perseguir todo aquello que la Constitución le permita o le demande o que no le prohíba. Aquí, ¿qué pasa con la prisión preventiva oficiosa? Bueno, la prisión preventiva oficiosa busca evitar que haya una fuga de la persona. Busca que los bienes protegidos que el Estado protege a través de los tipos penales, que la condena, no que la condena se realice, sino que haya que el sistema penal funcione de manera adecuada y que estos delitos se persigan de manera eficiente. Aquí en idoneidad no hay mucho problema con la prisión preventiva oficiosa porque para el caso concreto promueve el fin lo que se busca, la persecución de delitos, por lo cual aquí no hay tanto, no hay problema. Aquí no se compara prisión preventiva oficiosa con otras medidas cautelares, como la prisión, como todas aquellas que mencionaste, el Código Nacional de Procedimientos Penales, no, aquí no hay ninguna comparación. Eso iría en necesidad. Pero aquí en necesidad, una medida es necesaria en la medida que sea el medio empleado promueva en el mayor grado el fin buscado por el legislador, pero afecte en la menor medida o de manera nula al derecho fundamental afectado. Aquí tenemos un problema con la prisión preventiva oficiosa, porque el artículo 19, párrafo segundo, el carácter oficioso, nos crea un problema, en el sentido de que nos exige literalmente no considerar todas aquellas medidas cautelares disponibles, sino simplemente ir de lleno al examen de la prisión preventiva oficiosa. Y es aquí donde yo interpreto el carácter oficioso. Si bien fíjate, y lo pensé después, no puse una diapositiva sobre el carácter oficioso, porque es lo que el argumento que utiliza, no, es que es oficioso, se tiene que aplicar. Hay que entender que, que cuando se flexibilizan estas restricciones al incorporar tratados, también se crea un nuevo parámetro de control. Y hay una interpretación sistemática de dar a entender que, claro, hay un deber de aplicación, porque el carácter oficioso hay que considerarlo, pero eso se puede también traducir en un deber de examinar primero la proporcionalidad de la prisión preventiva oficiosa para el caso concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un carácter prima facie, es decir, primero antes de analizar otras medidas cautelares, para el caso concreto se va a analizar la prisión preventiva oficiosa. Si, si se considera que es inconstitucional, entonces ya se puede realizar, se puede comparar con otras medidas cautelares que sean menos intensas. Por lo cual aquí la cuestión oficiosa exige para necesidad que no se comparen. Aquí estamos en una situación rara de necesidad, porque necesidad parte de la idea de comparar el medio empleado por el Estado frente a otros medios que afecten de menor manera. Pero aquí el carácter oficioso lo que nos obliga es no comparar, simplemente examinar primero y si es inconstitucional, ya podemos volver a necesidad y comparar con otras medidas cautelares. Lo cual, esto claro, es un planteamiento ya personal, porque en Alemania, incluso en Alemania tendría sentido esto, porque en Alemania no se realiza proporcionalidad a la prisión preventiva, que también existe. Simplemente hay un umbral de certeza de que se escapa la persona o no. Pero claro, ellos tienen ese problema a nivel legal, no a nivel constitucional como lo tenemos nosotros en México, por lo cual la solución que yo planteo, si estuviera en Alemania a nivel constitucional, también no sería totalmente errónea. Pero bueno, esta es una reinterpretación del carácter oficioso. Si tienen alguna duda, pregúntenme. Yo sé que por poco tiempo no puedo desarrollar más esto, me gustaría, pero no, me pueden preguntar después o criticar. Yo estoy abierto a todos los argumentos y críticas, no hay ningún problema. Pero bueno, ya que hay un deber de examinar de manera prima facie esta medida que no es la menos lesiva, pero es la que promueve mayor medida la persecución, la evitar que haya una fuga. ¿Qué sucede? Eso no significa que sea todavía proporcional, sino que tiene que ser ponderada. Y claro, la ponderación, sobre todo que mi profesor es alumno de Robert Alexi y que hasta cierto punto yo estoy influenciado por esa teoría, Pero ya nada más 3 semanas de aquí trabajo habría y que decir que rápido. la ponderación se refiere ya no a las cuestiones fácticas, sino a las cuestiones jurídicas, como si la prisión preventiva para el caso concreto es eficiente, no significa que sea constitucional o que se aplica, no es que sea constitucional, que su aplicación para el caso concreto sea constitucional. Y aquí ya comenzamos con la ponderación. Pero antes de justamente hablar de la ponderación, simplemente mencionar muy rápidamente
que ya había mencionado que hay diferencias entre catálogos de derechos fundamentales, el mexicano y el de la Comisión Americana, por lo cual estas colisiones siempre van a aparecer. Y también el Estado tiene obligaciones internacionales y ese carácter vinculatorio de las obligaciones internacionales también afectarán la ponderación. Y eso ya lo veremos inmediatamente. Simplemente aquí mencioné que incluso el principio de pro persona tampoco funciona para resolver ponderaciones entre una ponderación que realiza la Suprema Corte de Justicia de México para un caso concreto y la ponderación que realiza la Corte Interamericana para el mismo caso. Por lo cual también aquí el pro persona no nos permite solucionar también estos problemas. Sigue siendo, porque de la perspectiva nacional, digo, del derecho a la libertad, la sentencia condenatoria contra México es pro persona, pero de la perspectiva nacional, aplicar la prisión preventiva oficiosa es pro persona respecto de la persecución de delitos y la protección de los bienes detrás de estos delitos. Pero bueno, ¿qué sucede? No solamente en México, en otros países, sino lo que los países, los jueces resuelven con ponderaciones, no aplican antinomias, simplemente ponderan. Y aún, a diferencia de México, muchos países tienen rango distinto a la disposición internacional y la nacional. Para el caso mexicano es norma constitucional, de, ahí se pondera fácilmente, pero incluso en países donde no, como en Alemania, también el tribunal alemán pondera normas de distinto rango, es decir, el Comité Europeo tiene el rango infraconstitucional y aún así lo pondera el contenido de estos derechos con el nacional. Por lo cual, lo que yo propongo aquí también es aplicable en otros sistemas jurídicos. Pero bueno, la ley si han leído Robert Alexis, saben que Robert Alexis desarrolló la fórmula del peso a través de dos leyes. La primera ley, la ley de la colisión es que al momento de chocar dos bienes jurídicos, uno de ellos va a ceder digamos, ese resultado va a crear una regla para casos futuros con las mismas circunstancias. Y la primera ley de la ponderación se refiere a que la importancia de la satisfacción de un principio digamos, es equivalente o está relacionada con la no satisfacción de otro. Es decir, si el Estado quiere crear aplicar la prisión preventiva oficiosa, ese mismo grado de afectación tiene que ser justificado y cierto punto es correlativo al derecho bien afectado. La segunda ley es la de la certidumbre. Entre más intensa sea la afectación del Estado, mayores razones tiene que dar, y esta es la más importante para nosotros. Entre más intensa es esta afectación, mayor razones tiene que justificar el Estado para limitar el derecho. Y eso lo veremos que en la ponderación, para nuestro caso concreto, juega un papel muy importante. Aquí está la forma del peso. Yo sé que todo el mundo critica a Alexis por la forma del peso, por la cuestión matemática, pero simplemente hay que mencionar que la fórmula del peso no fue, digamos, fue desarrollada a partir de la jurisprudencia del tribunal alemán. El tribunal constitucional alemán ya ponderaba antes de que Alexis redactara o publicara su libro Los Derechos Fundamentales, la teoría de los derechos fundamentales. Simplemente lo que Alexis hizo fue tomar los elementos, hizo un estudio empírico analítico de lo que hacía el tribunal alemán y de ahí tomó aquellos criterios que el tribunal alemán empleaba al ponderar y creó esta fórmula. Hubo una sistematización. Claro que hay críticas de Bokenforde, de Habermas, de Berhan Schling, que critican que en esta fórmula no está el legislador, no hay un carácter democrático. Y eso después Alexis lo intenta resolver con los principios formales, como lo veremos. Y los principios formales se refieren a la vinculación de decisiones autoritativas pasadas. Pero ahorita lo veremos. ¿Qué significa eso y por qué juega un papel importante para nosotros? Y claro, Alexis justamente para establecer digamos, la escala, comenzó con una escala triádica, la cual después la hizo doble, digamos, era 1, 2 y 3. No, perdón, era 1, 2 y 4, era un error. Y ya después la pasó de 1, 2, 3, 4, 5, de 1 a 2 a la octava potencia, con un valor, con una base de 2, y tendremos los valores de 2 a la 0 es 1, 2, 2 elevado por 1 es elevado a la primera potencia es 1, es 2, y estos valores por ahora no tienen que preocuparse. Simplemente hay que tomar en cuenta que más que un valor se refiere a que hay un grado de, de precisión de que puede haber una afectación leve, 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 moderada, leve, severa, moderado, leve, moderado, 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 severo, y así.
y estos valores se reflejan en la forma del peso. Claro, la forma del peso no fue hecha justamente para que unos escritos la tuviera que redactar, no. La forma del peso tiene una final más de exposición. Es para que te señala qué criterios hay que tomar en cuenta y tú en tus escritos simplemente vas a argumentar tomando en cuenta esos valores y tú vas a, ya la forma del peso te sirve a ti simplemente para, bueno, yo en mi argumentación le di tal peso a tal elemento y ya simplemente demostrar que tu ponderación es correcta. Claro, Alexis parte de la idea de que es tan racional tu sistema que matemáticamente es justificable. Pero bueno, ya esa es otra cuestión. Aquí quiero antes, a ver si me da tiempo, hablar de un caso hipotético. Entre los tipos penales detrás de la prisión preventiva oficiosa tenemos el feminicidio, el cual es un, como ya mencioné, es un tipo penal que amerita prisión preventiva oficiosa y como ya mencioné, si bien se relativiza el carácter estricto de esta restricción textual, este carácter que anterior era una regla se convierte en un principio, en un peso importante. Para el caso concreto, la prisión preventiva y digamos, el principio de la persecución de delitos, digamos, que evitar que se fugue per se no justificaría una intromisión tan grande de la prisión preventiva oficiosa. Y de manera contraria, la presunción de inocencia, el derecho a la presunción de inocencia, si bien es un principio importante, tampoco es el principio más relevante, porque el principio de presunción de inocencia es durante todo el proceso penal. Aquí la prisión preventiva simplemente es una etapa previa, por lo cual tiene un papel, pero no es el derecho más importante. El derecho más importante es el derecho a la libertad, la afectación a la libertad. Y aquí lo importante para nosotros va a ser la certidumbre de las premisas empíricas, es decir, qué tan probable es que la persona a la cual se le quiere aplicar la prisión preventiva oficiosa vaya a fugarse. Y aquí, claro, tenemos la fórmula del peso, en la cual los criterios importantes, que se llama justificación interna, es intervención, que se refiere a qué tanto se ve afectado el derecho. Entre mayor sea la afectación de un derecho, mayores tienen que ser las razones del otro principio que lo justifiquen, o mayor tiene que ser la importancia, perdón, del otro derecho que justifica la intervención, que es el peso abstracto. El peso abstracto se refiere a qué tan importante es ese derecho fundamental dentro del sistema en el cual se está aplicando esta ponderación. Y la fiabilidad, por supuesto, es qué tan probable es, o uno, que el derecho se vea afectado, o que el principio que busca el legislador se vaya a cumplimentar si se aplica la medida que el Estado quiere aplicar. Y aquí para el caso de feminicidio, supongamos que el derecho a libertad está en la parte superior, que es el principio I, y en la parte inferior es el principio J. El derecho a libertad, como lo mencioné, puede haber dos principios. Puede ser libertad de derecho a la libertad y presunción de inocencia, por un lado de la ponderación, y por otro lado puede ser la persecución de delitos, el deber de persecución de delitos, más el bien jurídico afectado, que en este caso es el derecho a la integridad y vida de la mujer. Pero por cuestiones más didácticas, quise simplemente, incluso en mi texto, dejarlo al derecho realmente afectado de manera principal. Por un lado es el derecho a la libertad, que se ve afectado al aplicar la prisión preventiva oficiosa, y por el otro es el derecho a la vida integral de las mujeres. El por qué yo utilizo este bien jurídico detrás del tipo penal es por también una parte de mi tesis, es que el peso de cada tipo, digamos, cada tipo penal que está en el artículo 19, párrafo segundo, no va a tener el mismo peso, porque va a haber, uno incluso si ve el Código Penal, va a ver que la cantidad, las penas para un feminicidio son mucho más altas que el robo de casa habitación, que también justifica prisión preventiva oficiosa. Por lo cual también mi propuesta es que si todas tienen rango constitucional, no tienen el mismo peso abstracto. Y escogí feminicidio porque aquí el bien jurídico, por cuestiones históricas y sociales en México, tiene un peso muy alto. E incluso si uno revisa la cantidad de años de pena, es mucho mayor que otros delitos que también ameritan prisión preventiva oficiosa. Por lo cual aquí el peso abstracto del derecho digamos, de qué tanto se habría afectado la integridad de las mujeres si no se persiguen estos delitos es muy alta. En cambio, la libertad, si bien la libertad es un bien muy importante, no significa que la libertad no sea limitada, digamos. El simple hecho de que haya penas a la libertad implica que la libertad no puede ser absoluta. Por lo cual su peso tendrá 128, que se refiere más a severo moderado, mientras que el peso abstracto de la protección a la mujer en materia del feminicidio
es severo, es el más alto nivel. Y ya la F, los valores pueden ser 0.25, 0,5 o 1. ¿Qué quiere decir eso? 1 es cuando hay certeza absoluta. 0,5 es cuando hay una, digamos, no hay una certeza clara, digamos, para el juez no hay una claridad respecto si hay, si hay una, es decir, aquí se dividen, es decir, el juez no puede mostrar, hay una intuición de que hay un problema, de que faltan pruebas, pero él no puede mostrarlo. Y 0.25, que es la más baja, es que realmente aquí no hay ninguna prueba que justifique, digamos, o una que el legislador consiga lo que él quiere, o caso concreto que hay un peligro de fuga. Pero para este caso, circunstancias uno, supongamos que el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para determinar que se aplica la prisión preventiva oficiosa. Es decir, hay una certeza por el lado de que se va a fugar, y segundo, en materia de si se va a afectar el derecho a la libertad, es certero, por lo cual voy a mencionar otras circunstancias distintas, pero aquí, vean la fórmula, la libertad, los valores de libertad siempre van a ser los mismos porque cuando te aplica prisión preventiva oficiosa, de que se afecta, se afecta. Eso sí, no hay duda. La pregunta es que no se aplica por caso concreto, crea una afectación al bien protegido dentro del tipo penal y eso es distinto. Por eso aquí, como veremos en los demás ejemplos, lo que va a cambiar es el 1, la premisa de la fiabilidad en la parte inferior derecha. Cuando en la ponderación el resultado es menor a 1, significa que el derecho en la parte inferior, en este caso la aplicación de la prisión preventiva o el derecho a la integridad, al aseguramiento del derecho a la vida integral de las mujeres, prevalecerá. Por lo cual, en estas circunstancias donde el Ministerio Público tiene pruebas suficientes, aquí se va a aplicar prisión preventiva oficiosa. Pero, ¿qué sucede si el Ministerio Público no dota suficientes pruebas, pero aún así el juez no sabe, digamos, o no, al contrario, en este caso el Ministerio Público presenta pruebas muy endebles, digamos, no hay una carga probatoria tan alta, o incluso se detecta que hay índices de tortura? Aquí entonces la carga probatoria de las pruebas del Ministerio Público pues, será mucho menor, y para este caso concreto, como es mayor de 1, aquí se va a prevalecer la libertad y no se va a aplicar prisión preventiva oficiosa. Pero, ¿qué sucede si no hay claridad? Si el juez, digamos, lo que presenta el Ministerio Público, si bien no da certeza de manera amplia, pero tampoco crea una incertidumbre tan estricta. Ahí lo que hace el juez, cuando hay un empate, y eso pasa mucho eso se le llama discrecionalidad estructural. ¿Qué sucede? Cuando el juez, al controlar una norma, no encuentra suficientes argumentos para declararla inconstitucional, tiene que dar un voto de confianza al acto estatal. Así que en este caso, en las circunstancias terceras, cuando el juez no puede terminar, no hay pruebas suficientes para mostrar que es inconstitucional, pero aún así sabe que hay un cierto nivel de inconstitucionalidad, aquí tiene que dar un voto a favor de la autoridad estatal y se va a aplicar prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa esto? Que dentro de estos casos de dos de tres, de dos terceras partes de los casos de prisión preventiva oficiosa aplicará la prisión preventiva oficiosa. Lo cual, claro, ahorita flexibilizaría más la prisión preventiva oficiosa a lo que hay ahorita. Pero bueno, ya que hablé de todo esto, ¿dónde está la sentencia condenatoria? Yo he hablado mucho de la creación del derecho, pero aquí, ¿en qué afecta que nos hayan condenado? Y es aquí donde entran los principios formales. Aquí los principios formales exigen que el juez, si bien respeta al legislador en caso de duda, también está obligado a considerar otras decisiones autoritativas, como la del legislador, pero también del derecho internacional. Y entonces, esa deferencia que hay al legislador también hay que dársela al derecho internacional, y esto afecta también a la fórmula del peso. Aquí, claro, aquí incluso la escuela alexiana tiene distintos puntos de vista. Unos consideran que esos principios formales no deben estar en la fórmula, que es el modelo de separación, o Alexi te diría, no, ni siquiera ahí. Alexi originalmente comenzó con el modelo combinado. Él decía, los principios formales deben estar dentro de la ponderación. Después cambió su criterio al modelo epistémico, el cual la única persona que lo apoya es él mismo. Todos los demás alumnos consideran que es muy complicado lo que él propone. Y ya el modelo, igual mi profesor Martin Borowski utiliza el modelo combinado, que es el cual voy a utilizar. ¿Qué significa? Que lo que acabamos de ver, en el caso de empate, la sentencia condenatoria tiene un papel importante.
Y aquí es donde lo podemos ver. Se convierte, en lugar de un multiplicador, se vuelve una suma. ¿Por qué una suma? Porque si tú multiplicas, tú lo que haces es algo que era, por obvias razones, inconstitucional, lo volverías constitucional. En cambio, si es una suma, tienen efecto menor. Pero claro, eso es más cuestión matemática, no se preocupen. Pero aquí el argumento para nosotros, ¿qué pasa? Que en el caso cuando vimos que había un empate, que había que darle deferencia al legislador, aquí no. Aquí la sentencia condenatoria se sumaría, es un argumento a favor de la libertad, que es, digamos, la ponderación que realizó la Corte Americana fue a favor de la libertad, y para el caso de empate rompería ese empate y le daría prioridad a la libertad, por lo cual ya no serían 2 de cada 3 casos serían prisión preventiva, sino que también en casos de empate ganaría la libertad. Y es aquí donde podemos ver el efecto del derecho internacional. Pero bueno, claro, esto es, por el tiempo, fue muy breve. Yo quise tener más tiempo a explicar cada elemento. Hubo partes que tuve que realmente reducir por el espacio. Aún así, tampoco justamente al hablar del carácter oficioso, yo en mi tesis, en mi artículo hablo sobre ese carácter irradiante de radiación de la Constitución o de todos los derechos, entre ellos el de Convenio Europeo, que también justificaría que el juez nacional en México pudiera interpretar el carácter oficioso. Claro, ahorita con este transitorio que no permite ninguna forma de inaplicación por interpretación, no sé, ya lo que yo estoy proponiendo es un poquito más complicado, que haya una forma de reinterpretar los transitorios, no tendría que investigarlo, no, ahorita no quiero adelantar ninguna conclusión. Yo siento que pudimos haber eh, México no necesitaba eliminar la prisión preventiva oficiosa para cumplir lo que nos condenó San José, la Corte Americana. México simplemente cambiando, por ejemplo, flexibilizando las restricciones y ponderándolas, podía lograrlo y hasta cierto punto quisieron hacerlo, pero claro, de una inaplicación absoluta, sino la mía es una inaplicación relativa, la cual elimina este carácter oficioso, porque para la Corte Interamericana la prisión preventiva como tal no es inconvencional, lo inconvencional es lo oficioso. Si flexibilizamos ese carácter oficioso, podríamos seguir teniendo el mismo sistema mexicano, digamos, la misma disposición, sin necesidad del legislador, por lo cual lo que yo veo, lo que hizo el constituyente, el juez constituido ahora reformador, en lugar de ayudarnos, nos va a crear más problemas, porque puede ser que para casos concretos, para ciertos delitos, sí se amerita la prisión preventiva. Y si hay fuertes razones, si hay, claro, aquí la carga probatoria es para el Ministerio Público, no para el imputado. Y es por eso que mi modelo, al final, la carga es para el Ministerio. Si al final el Ministerio siempre va a aplicar prisión preventiva oficiosa sin necesidad de pruebas, ahí creamos un problema. Y cuando se amplíe cada vez más el espectro de delitos, ahí nos queda otro problema, porque claro, alguien me decía, no, es que la prisión preventiva aplica fórmula de Radbruch, es de injusticia extrema. Y dije, no, porque lo que permite justificarla es que la prisión preventiva tiene un catálogo determinado, cerrado. Tú cuando lo amplías, lo que haces es que vas demeritando más la legitimidad de esa norma constitucional, y si la norma fuera, por ejemplo, aplicada a cualquier delito, ahí esa norma sería de hecho injusto y no tendría que ser observable, pero claro, yo espero que no lleguemos a ese punto. Y también hay que tener en cuenta que los mismos, que si bien el partido del poder quiere, digamos, imposibilitar su inaplicación, el problema es que también entre las mismas facciones del gobierno puede aplicarse prisión preventiva oficiosa, rivales políticos, y yo creo que eso también nos afectaría más. Podríamos seguir teniendo prisión preventiva oficiosa sin aplicarla para ciertos casos y aplicarla para casos que sean justificados. Claro, el deber ahí es del Ministerio Público. Pero bueno, ya son algunas ideas que quise mencionar, y muchas gracias otra vez por el espacio. Y si requieren aclaraciones, yo estoy aquí, o críticas también, yo estoy abierto a todo. Y muchas gracias por todo. Pues, estimado doctor Arnulfo, muchísimas gracias por tu excelente conferencia que sirve como preámbulo, como punto de partida de un pequeño conversatorio que podemos tener en función de tu valioso tiempo, los siguientes minutos, pero pues desde luego que ha sido muy, muy ilustrativa toda tu explicación en torno a, primero, la
dogmática de los derechos fundamentales en Alemania, que siempre es fundamental para la comprensión de este tipo de temas, el repaso que también nos has dado sobre las distintas, incluso visiones o lo que nos comentabas hace unos minutos en el sentido de que el profesor Robert Alexi y sus discípulos pueden llegar a tener algunos diferendos en torno a puntos muy concretos de la ponderación o de la fórmula del peso, pero que todo abona para darle una mayor racionalidad a esta importante teoría y que es fundamental. Y yo tengo un par de preguntas, pero antes sí quisiera, si alguien más de nuestro auditorio en Colombia o acá en México, incluso vemos que también hay personas conectadas de otros países, si quisiera hacer uso de la voz, con mucho gusto. Aquí el doctor Alejandro Vázquez Melero, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ha realizado su tesis doctoral hace algunos años sobre el arraigo, que es una figura que guarda también pues, muchos paralelismos con la prisión preventiva oficiosa. Ya también la profesora Dolly Cuartas de la Universidad de Antioquia ha levantado la mano y de hecho podemos empezar con usted, profesora, y después vamos con el doctor Alejandro Vázquez. Muchas gracias, doctora Lana. Buenas tardes, noches, doctor Mateos. A ver, pues yo no soy constitucionalista de formación, más como digamos, como que las lecturas me han llevado allá, pero sí trabajo, una de mis líneas es la filosofía del derecho. Una de las discusiones que he tenido yo largas con mis compañeros de la Facultad de Derecho, que son mis colegas, es justamente el principio de proporcionalidad que alega, por ejemplo, nuestra Corte Constitucional, ¿cierto? Nuestros jueces. Y para mí es problemático el principio de proporcionalidad porque hay que tener en cuenta es quién lo aplica. Es decir, no es un mecanismo o una directriz jurídica que se da por sí misma, sino que detrás de ella hay un anterior y hay un sujeto, y ese sujeto tiene un contexto. Entonces, por ejemplo, cuando nuestra corte cambia el cuadro de los jueces, y ellos apelan al principio de discrecionalidad para poder aplicar la proporcionalidad. Lo que nosotros vemos es que prácticamente frente a los mismos hechos, las sentencias son distintas, ¿cierto? Unas van en dirección o a la protección de la vida, ¿cierto? Y la otra va muy en dirección a la protección de la libertad, entendida más como posesiones, pertenencias, como cosas, ¿cierto? Entonces, eso, lo que a mí me preocupa es que pareciera que como tienen la discrecionalidad y la proporcionalidad como dos principios constitucionales que les permiten ejercer, ¿cierto?, el derecho, eso crea precedente. Lo que pasa es que se convierte como una fuente del derecho muy difusa, ¿cierto? Entonces yo le veo el problema como a ese mecanismo, es en el anterior, no en todo lo que usted explica de manera formal. Inclusive digamos, la fórmula que nos trae Alexis, pues es importante, sí, como un gran esfuerzo de racionalización, ¿cierto? Pero como son personas las que lo aplican y las personas venimos de contextos diversos, no tenemos otra posibilidad de ver el mundo y menos el mundo jurídico, sino es a partir de esos contextos. Entonces, lo primero es como eso, ¿cierto? Porque eso crea visiones distintas y crea precedentes distintos y entonces las fuentes del derecho se van diluyendo, sobre todo en estas democracias constitucionales capitalistas, liberales, en las cuales tenemos dos derechos
que son fundamentales, que es el de la vida, y en el mismo nivel además, que es el de la vida y el de la propiedad, bienes, y entonces te ponen como ciudadano a jugar como, ¿cuál de los dos quieres? Esa es como la primera inquietud, es más como una conversación, porque como le digo, yo no soy constitucionalista de formación, digamos, profesional. Lo otro es el ejemplo del feminicidio en relación con la libertad, ¿cierto? Entonces, el derecho a la integridad y a la vida de la mujer sobre la libertad del otro sujeto, bla. Ahí también yo creo que ese ejemplo es, yo creo, no sé si usted lo contempló, pero es un ejemplo muy complicado, muy complejo, porque es que para definir si un delito, el caso, asesinan a una mujer o hay un asesinato y cuando van a ir a ver es una mujer. ¿Cómo definir qué es por su ser mujer y no simplemente el ser mujer es un accidente? O sea, ese anterior, a mí lo que me preocupa son los anteriores en la aplicación de, digamos, de esos asuntos conceptuales, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos digamos, una marea que ha venido creciendo con el asunto del feminismo, ¿cierto? Desde el asunto académico, ya algunos medios de comunicación también están como permeados por esta corriente, etcétera, etcétera. Y eso ha llegado pues como a recodos, ciertos recodos de la sociedad, donde también se van moviendo esos tipos de discurso. Entonces uno dice, ahí pueden haber problemas al determinar que una persona, sujeto, que le han dado muerte, eso es malo, ¿cierto? El sistema dice es asesinato, pero resulta que no fue un hombre, sino una mujer, entonces, digamos, ese asesinato es peor, ¿cierto? Es por el discurso que viene como liderando por ahí por todas partes. A mí ese anterior, ¿cómo definir si sí era contra ella? Porque eso queda muy complicado, doctor, me parece a mí. Son como dos cosas ahí como confusas en las que quedé. Muchas gracias. ¿Puedo contestar? Adelante, adelante, claro. Muchísimas gracias por las preguntas. De hecho, son muy buenas preguntas. La primera, proporcionalidad. Bueno, la proporcionalidad tiene un origen en el derecho administrativo alemán, que después ya, durante ya la época de la ley fundamental, después de la Segunda Guerra Mundial, se consideró como si se reinterpretó, se derivó este principio del principio de Estado de Derecho y de la vinculación de los derechos fundamentales. La proporcionalidad no, yo entiendo, es muy recurrente la crítica a la proporcionalidad que crea incertidumbre o es una forma de justificar para los jueces algo que ellos ya querían independientemente del sistema. La cuestión es que la proporcionalidad, es un argumento que utiliza mucho mi profesor, es una estructura. La proporcionalidad no te dice, simplemente te da un esquema, el cual, digamos, es una estructura, el cual las premisas normativas las va llenando cada sistema jurídico. Por lo cual, claro, aquí el problema, y esa es la mayor crítica a la proporcionalidad, es que el problema no es la proporcionalidad, como usted bien mencionó, sino que son los operadores jurídicos. Porque la proporcionalidad, por ejemplo, al momento de crear los criterios, tiene que tomar en cuenta lo que existe. Aunque no lo parezca, Alexis es muy positivista. Alexis, una cosa es que reconozca el carácter moral de los derechos, pero Alexis dice, si está en la Constitución, si está en la jurisprudencia, pues no tienes de otra, está en la ley, hay que considerarlo. Por lo cual, el problema es que muchas veces en Latinoamérica se importan figuras sin conocer el contexto, porque incluso para determinar el peso abstracto ya en la ponderación, se tiene que considerar lo que está digamos, en el derecho positivo, qué es lo que está en el derecho positivo, no en lo que los jueces creen que moralmente sería lo correcto. Por lo cual, el problema
que esa crítica a la proporcionalidad hasta cierto punto no es tan fuerte porque la proporcionalidad al final es, yo te ofrezco un modelo el cual tú lo vas llenando con las características de cada sistema. Puede haber sistemas que le den prioridad a otros derechos, otros no. Así que simplemente la proporcionalidad te da una estructura. Así que si bien muchas veces se utiliza la proporcionalidad y la ponderación para justificar argumentos que a veces ni siquiera constitucionalmente serían justificables y apelan a otras cuestiones fuera del derecho positivo, ahí es erróneo. Tú puedes, solamente la única, ya incluso Alexis te dice, ya cuando se convierte un derecho moral en derecho positivo, ya te olvidas de la moral. El único papel que jugaría la moral ya en último caso es la injusticia extrema, pero es simplemente para quitarle el carácter de derecho. Y mientras siga siendo derecho, tienes que aplicarlo. Incluso puedes aplicar la injusticia extrema, lo que significa que puede haber injusticias de derecho positivo que no tienen ningún problema con la moral. Así que, claro, la crítica, y sobre todo el uso de cómo se ha empleado en Latinoamérica, es más para justificar razones que el tribunal tenía sin un sustento constitucional, lo cual ahí no es culpa de la proporcionalidad, es culpa de los operadores jurídicos que no lo toman en serio o importaron una figura sin conocer el contexto. La proporcionalidad solamente puede funcionar con una observación estricta de las herramientas del sistema jurídico, todos los cánones de interpretación y también todos, la jurisprudencia, es decir, el tribunal, claro, puede cambiar su criterio, sobre todo si es un tribunal superior, porque tiene el principio de overruling, que no tiene nada que ver con la proporcionalidad, pero aún así una Corte Suprema o constitucional puede cambiar su criterio, pero tiene que dar razones, y es algo que te pide, Alexi igualmente lo señala. El tribunal puede cambiar su criterio, pero hay una carga argumentativa. Hay que tener en cuenta que el modelo alexiano es parte del modelo de Habermas de acción comunicativa en el cual hay un discurso ideal. Entonces, y hasta cierto punto lo vemos en los tribunales, en los cuales ellos no simplemente pueden cambiar el criterio sin dar razones. Si lo hacen ahí tenemos un problema, pero no es problema la proporcionalidad. La proporcionalidad en Alemania incluso hasta cierto grado es con el tribunal acata sus propios criterios, aunque sean otros jueces, no pueden observarlos. Y si cambia el criterio, tienen que dar razones de por qué lo cambiaron, simplemente decirlo, bueno, somos otros ministros sin decir nada y cambiar el criterio sin dar ninguna razón. Ahí no es tanto el problema de la proporcionalidad, sino de los operadores jurídicos que tomen en serio el ordenamiento constitucional. Respecto a la segunda, aquí es un tema complicado y por eso justamente tomé feminicidio por, eh, por lo controversial que es, pero también porque aquí, igualmente, viendo el punto que mencioné de derecho positivo, si uno compara las disposiciones, digamos, la pena que hay en un feminicidio es mucho más alta que robo a casa habitación. Y en los dos se aplica prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa? Que aquí el juzgador, el operador jurídico no puede totalmente mantenerse ajeno a que hay un interés por parte del Estado de perseguir cierto tipo de delitos. Aquí el juez no es de que el juez no puede sustraerse y decir, bueno, es que yo considero que, bueno, tal vez no sea un feminicidio, tal vez sí. Claro, ahí las pruebas, quien debe demostrarlo es el Ministerio Público. Por eso la cuestión carga probatoria es importante. Pero el juez tiene que aplicar el derecho, por más injusto que sea, a menos que sea extremadamente injusto, que también, claro, cuál es el umbral. Pero para este caso, incluso la misma Corte Interamericana dijo, la prisión preventiva per se no es injusta. Por lo cual aquí cada sistema jurídico puede ser que en México se pene más el feminicidio que en otros países, que en Colombia o que en Ecuador. Y eso, como mencioné, depende del sistema jurídico el cual va llenando con las premisas normativas, se van llenando con lo que cada país tiene. Porque también, por eso en el modelo que yo mencioné, cada país va a tener una interpretación distinta respecto a lo que es justo o cómo debería protegerse o limitarse un derecho. Por lo cual aquí si agarré feminicidio, digamos, si yo seleccioné feminicidio fue porque en el sistema mexicano las penas sobre feminicidio son muy altas. Y eso puede ser por una cuestión de política o puede ser por cuestiones sociales, pero eso al legislador, digo, pero al operador jurídico, al juez, no lo tiene que considerar, o bueno, de manera, tiene que contemplarlo, pero lo importante es la disposición. Si la disposición señala hay una pena intensa, ahí hay una intuición de que, bueno, aquí hay algo importante y hay es un argumento a favor de aplicar prisión preventiva en estos casos. Por ejemplo, el robo de combustible tampoco, creo que es un poquito mayor que robo de habitación. Ahí sí, sí me equivoco, ahí me pueden decir, o delitos electorales. Es decir,
uno incluso intuitivamente diría, bueno, hay un interés mucho mayor por parte del Código Penal de perseguir a alguien que asesinó a una mujer, aunque puede ser no de manera dolosa, que respecto a un señor que que compró gasolina a alguien que estuvo robando gasolina y la está vendiendo en la carretera. Porque incluso entre los que roban gasolina, no es lo mismo el señor que está vendiendo la gasolina que se la compró a narcotráfico o a bandas que roban gasolina respecto a quien estuvo picando ductos de gasolina y causó una explosión y murió mucha gente, como pasa en México a veces. Por lo cual también hay diferentes casos y hay diferentes intereses. Y bueno, yo comprendo aquí que es un caso difícil, pero aquí lo que yo utilizo como justificación es la misma disposición, el mismo derecho positivo que me da una justificación del por qué es importante, por qué tiene un peso tan importante ese bien jurídico detrás que justifica la prisión preventiva oficiosa. Bueno, si quedan más dudas, adelante. Este, a mí me sirven mucho estas preguntas. Bien, pues profesor Adoli, si usted desea hacer algún otro comentario, ya sabe que con todo gusto el micrófono es suyo. Si no es así, si alguien también desea formular otra pregunta, pueden levantar la mano aquí virtualmente o hacer un comentario en la sección de chat o de viva voz, como ustedes gusten. Profesor Alejandro Vázquez, si es tan amable, por favor. Gracias. ¿Sí me escuchan? Así es. Bien, pues primeramente felicitar al doctor Arnulfo por su excelente disertación y saludar a nuestros amigos de Colombia, de la Universidad de Antioquia, particularmente la doctora Dolly, el doctor Nelson y todos los amigos que tenemos por allá. Bien, por una parte, antes de hacer mi pregunta, que sería una esencialmente, pues dar alguna información acerca de la prisión preventiva en nuestro país. El catálogo de delitos que tienen la posibilidad de la aplicación de dicha medida cautelar es muy extensa. Tan es así que son 19 que ya estaban, más otros 3 que se están agregando, que son la extorsión, el tráfico de fentanilo, actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales, que pues son 22 y mis cálculos no me fallan. Y bueno, pues como ya lo mencionó el doctor Arnulfo, esta debe ser considerada como lo es la prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar y totalmente excepcional, y no que se constituya como una medida punitiva o de una eh, pena anticipada. No obstante lo anterior, gran cantidad de juristas latinoamericanos han demostrado la aplicación excesiva y errónea de la prisión preventiva en prácticamente todos los países de Latinoamérica, partiendo básicamente de 3 motivos. El primero es que la prisión preventiva es la acción más extrema para ser utilizada en un indiciado. Existen otras medidas cautelares como la garantía económica, la aportación de un brazalete electrónico, la presencia periódica ante el juez y otras análogas, las cuales no dejan secuencias imborrables como la prisión preventiva. Una segunda causa es que si lo que se busca es mejorar la justicia y la seguridad, tiene la misma relevancia el llevar a los culpables a la cárcel como el de no tener inocentes prisioneros. Evidentemente que la prisión preventiva propicia mandar a la cárcel a muchos probables inocentes, violando con ello el derecho a la presunción de inocencia y el de la libertad de las personas. Y 3, es importante tener en cuenta que la cantidad de personas sometidas a prisión preventiva en una nación es un parámetro esencial de medición del funcionamiento de su sistema de justicia penal. De aquí que se pueda deducir que entre menos personas estén en prisión preventiva en un país, se puede decir que su sistema está operando adecuadamente. En sentido contrario, será la conclusión de aquellos países en los que hay gran cantidad de presuntos inocentes en prisión preventiva. Bien, aquí ya el planteamiento
pues más que de una pregunta o así, ¿qué opinión le merece al doctor Arnulfo contemplar la posibilidad de que partiendo de un estudio garantista y conforme al criterio de convencionalidad, el catálogo de los delitos de alto impacto o graves, como señala el artículo de la fracción segunda del artículo 19 constitucional, fuera factible de ser impugnable, o bien en un asunto en particular, al estarse llevando a cabo una diligencia de señalamiento de una medida cautelar, el planteamiento que se estuviera realizando referente a la peligrosidad del sospechoso de haber cometido el correspondiente delito como postulado de la prisión preventiva pudiera ser neutralizado con medidas de convencionalidad bajo el criterio pro persona, es decir, aplicando la interpretación conforme en sentido amplio, lo cual consiste en interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales signados y ratificados por México, lo que implicaría que el juez en turno tendría que la obligación de entrar en un análisis de riesgos procesales precisos para resolver la protección más amplia de la presunción de inocencia. Ese sería mi cuestionamiento. Muchas gracias por la pregunta y por la aclaración. Aquí, respecto a la pregunta, hay que yo estoy muy de acuerdo con lo que usted menciona. Yo creo que sería el camino. Por mí, me gustaría eliminar la medida. El problema es que viéndolo ya de una perspectiva del derecho constitucional, lo que tenemos es que la Constitución no establece ninguna prioridad respecto. Claro, el principio personal, como mencioné, tiene como límite la colisión de bienes. Y aquí la colisión, los bienes son todos los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales. Lo cual, cuando la Constitución los incorpora de manera textual, digamos, crea ahí ya, digamos, ahí hay un problema para uno como operador jurídico, no puede no interpretar la Constitución o desinterpretarla. Es decir, ahí están, hay que tomarlos en cuenta. Y por eso, por eso mencioné, Alexis, es más positivista lo que uno cree. Pero aquí la cuestión, bueno, ¿por qué no utilizamos ese tema interamericano, la convencionalidad? El problema que tenemos es que, y eso es algo que mañana incluso voy a hablar de eso, hay que tener en cuenta que es un tratado internacional. La Comisión Americana, bueno, sobre todo la jurisdicción, porque en el sistema interamericano tenemos una debilidad en nuestro sistema interamericano, es que uno puede formar parte de la Comisión Americana, ratificarla, y no formar parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Lo cual en el sistema europeo no. Uno forma parte de los dos, si no, no forma parte de nada. Y el problema que tenemos en México es que la Comisión Americana es un tratado internacional. Entonces se aplican todas las reglas del derecho internacional. El derecho internacional per se no distingue entre un tratado de derechos humanos y un tratado de estampillas. Uno puede decir, bueno, el Jus Cogens. El Jus Cogens es muy problemático, porque el Jus Cogens, uno puede contar las reglas Jus Cogens con las dos manos, y de esas reglas Jus Cogens hay unas que son contradictorias contra derechos, digamos, son problemáticas para derechos humanos. No solamente el derecho a la no intervención es una razón por la cual Israel puede decir, ustedes no intervengan, es mi régimen interno, y ahora lo quiero. Entonces, Jus Cogens tampoco funciona. Y ya fuera de Jus Cogens, el derecho internacional es horizontal. No hay ninguna prioridad de ningún tratado. Claro, la Corte Interamericana lo ha interpretado así, pero claro, la Corte Interamericana parte, o es un ejemplo de un fenómeno llamado fragmentación del derecho internacional. La fragmentación se refiere cuando hay tratados especializados que parten con una pretensión de que tienen prioridad respecto a otros tratados de otras normas de derecho internacional, como la OMC, los derechos de tratados incluso multilaterales, el TEMEC, todos los tratados de libre comercio que tenemos, el TEMEC, tienen una pretensión de superioridad o de prioridad respecto a otras normas de derecho internacional. Por lo cual, el problema es que el sistema interamericano tampoco nos... Si México, y ese es mi mayor temor, y ya lo digo sinceramente,
Si la Corte nos condena, sobre todo por la reforma o por prisión preventiva oficiosa, no existe, no es improbable que México denuncie la jurisdicción, más no la convención, que esa es nuestra debilidad, nuestro sistema. No ser el primer país, ser el primero de los grandes. Por lo cual, el sistema interamericano, y mientras nuestra constitución no establezca una prioridad, y ahorita como está reaccionando el gobierno, puede incluso poner una regla antinomias, y ahí nosotros como constitucionalistas o como abogados nacionales, no podemos hacer nada más. Hay un límite respecto a cuánto puede ser el derecho. En ese sentido, si nosotros no tomamos en serio lo que dice la Constitución, ¿quién más? Y yo no, y para esta cuestión primera pro persona no nos funciona porque hay dos bienes en colisión, como había mencionado, puede ser que la interpretación de la Corte Interamericana le dé prioridad a la libertad, pero puede ser que la interpretación nacional, por la misma párrafo segundo, al artículo 19, párrafo segundo, da prioridad a la prisión preventiva, a la persecución de delitos. Por lo cual ahí nuestro problema es que en el sistema mexicano tenemos dos sistemas, dos parámetros de control, aunque sean no solo, lo cual puede ser que un caso, que no es lo mismo, es distinto el parámetro para la Corte mexicana que para la Corte Interamericana. Porque para la Corte algo que es inconvencional para la Corte Interamericana puede ser inconstitucional para nosotros. Sin embargo, algo que es inconvencional es también inconstitucional. Pero aquí tenemos el problema porque es inconvencional, pero es constitucional. Es decir, es inconvencional, pero a nivel constitucional es constitucional y los dos tienen el mismo rango. Entonces ahí justamente yo lo que buscaba, una forma más sencilla era flexibilizarlo. Claro, no podemos eliminarla, no podemos eliminarla. Y entre más vaya aumentando, más que inaplicarla, entre más va aumentando el catálogo, mayor legitimidad o pierde mayor legitimidad dicha disposición. Porque ya, si por ejemplo, si en un momento el órgano reformador de la Constitución mexicana dice, ¿saben qué? Todos los delitos o ya son casi todos los delitos, ya es derecho injusto y ya la norma pierde validez jurídica. Entonces ya nos pregunta el derecho, ya el derecho constitucional ya quedó atrás. Ya cuando hablas de derecho extremo y justicia extrema, ya todas las preguntas que estamos haciendo ahorita ya dejan de existir y ya te la pregunta, bueno, ¿qué es lo que busca el Estado? Ya, y hay que tener en cuenta que los derechos dan legitimidad a todos, digamos, al Estado, digamos, la finalidad del por cual acatamos al Estado es por la protección de los derechos. Si al final el Estado no cumple con ese valor, ahí pierde legitimidad. Por lo cual no veo bien, digamos, ya si deciden derogarla o no, ya es una cuestión de política, ya no es de derecho. Pero el estar aumentando crea mayores tensiones innecesarias y yo siento a veces que es más una decisión política que una decisión de derecho, pero tristemente nosotros somos abogados y al momento de aplicar la Constitución y somos jueces, somos litigantes, hay que tomar en cuenta lo que es el derecho positivo. Por eso ahí el único argumento que incluso Alexis diría, bueno, si es totalmente injusto, extremadamente injusto, pues ya no es derecho y no la cates. Pero no estamos, yo creo que en ese punto, pero tampoco vamos en una dirección que no vamos al parecer no vamos encaminados a evitar esa situación. Y yo sé que puede parecer un poco pesimista mi punto de vista, pero yo no veo imposible que nos salgamos, sobre todo con la reforma, México denuncia la jurisdicción, sobre todo ahorita con una muy, ya dependiendo de cómo lo vea alguien, pero con una gran carga democrática en el sentido de que no es una decisión del presidente, sino que del Parlamento, y eso es una de las debilidades también del derecho internacional. El sistema interamericano tiene muchas debilidades, entre ellas que no están todos los jueces de todos los países al mismo tiempo como el sistema europeo, y eso demerita un poquito la legitimidad. Y ahorita, pues no sé, ahorita también con lo que pasa en Estados Unidos, el sistema interamericano va a estar en muchos problemas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, realmente no respondí la pregunta, simplemente pues di más o menos mi punto de vista que claro, yo puedo estar mal, y sinceramente quisiera estar mal en esta cosa, pero bueno, muchas gracias por el comentario y disculpen el ánimo pesimista que tengo en este momento. Ah, pues muy interesante y muy completa su respuesta, doctor, y le agradezco y le mando un afectuoso saludo.
Bien, no sé si hubiese otra pregunta para ya nada más hacerle un planteamiento final por cuestiones de tiempo a nuestro expositor. Estoy revisando la lista de participantes, sección de chat. De cualquier manera, pues creo que queda a disposición, desde luego, la presentación, si tienes a bien compartirnosla, doctor, para que la puedan revisar los participantes de esta muy fructífera sesión. Yo nada más para finalizar de manera muy rápida, doctor Arnulfo, un par de planteamientos. Uno que tiene que ver con, digamos, toda esta reforma que está en ciernes y que ya comentaba el profesor Alejandro Vázquez, que no es nada más el hecho de aumentar delitos en el tema de la prisión preventiva oficiosa y todo el panorama también que ya nos has explicado con la posible en un futuro y desafortunada denuncia de la jurisdicción en el sistema interamericano. ¿Cómo afecta, digamos, esa es la primera pregunta concreta, cómo afecta todo esto en términos del llamado populismo punitivo, Arnulfo? Es decir, cómo también en términos de democracia constitucional la prisión preventiva opera de esta manera en términos de expectativas, de amenazas. Podemos citar muchos datos de que hablan, y por virtud de que México desafortunadamente es un país donde hay demasiada impunidad, muchísima impunidad en todos los delitos, pues y lo decía también el profesor Alejandro Vázquez, no es excepcional la aplicación de la figura como debería ser, sino que en realidad se ha tornado como un instrumento político en algunas de las ocasiones, no digamos en todo el contexto, no en todo el territorio nacional, pero sí en algunos determinados casos que no son aislados, desafortunadamente. Entonces, ¿cómo empatamos prisión preventiva, particularmente la oficiosa, con el tema del populismo punitivo? Y pues bueno, también la segunda, y con eso creo que estaríamos en condiciones de cerrar el coloquio, el conversatorio, preguntarte sobre, bueno, tú conoces muy bien la obra también de Carlos Bernal, un también destacado seguidor del profesor Alexi, quien señala que pues este modelo de ponderación tiene sus propios límites de racionalidad, tú ya nos explicabas, y de conformidad con la teoría del profesor Borowski, que es una estructura a final de cuentas, y que abre al juez pues un margen de deliberación en donde la ideología, las apreciaciones juegan sí un papel determinante, pero que según Carlos Bernal esto no reduce la racionalidad ni la utilidad de la fórmula del peso, que es también, trayendo a colación los comentarios de la profesora Dolly, de lo que más se le ha permitido, quiero decir, lo que más se le ha atacado, por llamarlo de alguna manera, a la ponderación o a la proporcionalidad, a la fórmula del peso en su conjunto. En Génova tenemos, por ejemplo, al profesor Giovanni Ratti, que ha efectuado toda una serie de críticas al modelo, pero quisiera conocer tu opinión en ese sentido. Quizás es un poco redundante, pero sí ahondando en estas cuestiones de la perspectiva del juzgador. Entonces, si eres tan amable y nos puedes ilustrar con estas dos pequeñas preguntas. Muchas gracias por las preguntas. La primera, populismo punitivo, ahí sí, yo creo que Alejandro Navas será mejor experto que yo, pero lo que sí, lo que podemos ver ahora es simplemente que más que buscar la consecución de ciertos fines como la persecución de delitos o la disminución de la criminalidad, los gobiernos, no solamente en México, también incluso en Alemania, están partiendo más de una idea de soluciones rápidas y hasta cierto punto exóticas y extremas. Estamos viviendo ya unos tiempos donde ya cualquier medida moderada es criticable y simplemente vivimos en extremos. Y yo creo que esos extremos también se reflejan a nivel jurídico con disposiciones y figuras como la prisión preventiva oficiosa. Todo está cambiando, no solamente uno pues, no, es que tenemos la reforma, tenemos el problema de la reforma. Bueno, en Alemania está ahorita una discusión de si en Alemania todas las competencias y el juicio de amparo, bueno, aquí se llama demanda constitucional, no están en la ley fundamental, en la Constitución, están en la ley reglamentaria
Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si el AfD, el partido nazi, obtiene el poder y reforma y acaba con toda la jurisdicción constitucional porque es una ley parlamentaria? Entonces, es decir, cosas que en Alemania no esperaría, se están discutiendo. Yo creo que vivimos ahorita en tiempos complejos donde ya incluso la jurisdicción constitucional va a cambiar y no sé qué dirección va a tomar, pero yo sí es lo que pasa en México y no es algo aislado, está pasando en varios países. Ya Hungría y Polonia ya eran ya llevaban años en a veces se les llama democracias liberales, pero yo creo que ya incluso hay nuevos, creo que el profesor Carlos Napoleón lo mencionó, estos constitucionalismo abusivos, pero yo creo que más que abusivos es nuevas formas de constitucionalismo que totalmente contradicen varias de las ideas ya sentadas por años del derecho constitucional. Por lo cual, más que una respuesta, yo te diría que es, se está volviendo la normalidad este populismo punitivo y sinceramente no sé a dónde va, pero lo que sí es que no solamente es algo aislado de la región, sino que se está haciendo en todos lados. En Estados Unidos también, la Suprema Corte Interamericana, Suprema Corte Americana está, y está al hilo de las críticas y de una poca legitimidad que jamás uno esperaría digamos, de la corte más famosa del mundo. Así, y voces que piden cambios. Así que es en todos lados, es en todos lados y este populismo punitivo es parte de toda esta corriente de no solamente gobiernos populistas, sino también ya incluso de sistemas constitucionales populistas y hasta cierto punto radicales. Respecto a la segunda, la racionalidad, y qué bueno que mencionas al profesor Ratti. Igual yo me presenté con él y también, claro, las críticas ya las conozco. Respecto a la racionalidad de la ponderación, la pregunta es, ¿acaso no existe, al momento de interpretar cualquier norma, digamos, la racionalidad al momento de interpretar normas es totalmente eficaz, digamos, es certera? La proporcionalidad hay que entender y aquí hay que más o menos poner en paréntesis, bueno, la ponderación y la proporcionalidad son las últimas etapas de todo un examen, digamos, es cuando a veces hay momentos en que la subsunción no sirve o que tiene límites. Ya no puedes subsumir, la ponderación no comienza ponderando, perdón, uno no comienza ponderando y todos los alumnos del EXIT te lo dicen, la ponderación es la última ratio, es la última herramienta cuando ya agotaste todo. Y eso es algo que textualmente dice el profesor Martin Borowski, y él me mencionaba, hay un artículo justamente porque en el libro perdón por la publicidad, de elementos esenciales de la dogmática de los derechos fundamentales, que tiene varios artículos del profesor Borowski, hay un artículo que es una respuesta a un artículo que publiqué, que yo traduje y está publicado en la revista Ciencia Jurídica de Guanajuato, escrito por una autora llamada Mijaela Peters. Y ella realiza las clásicas críticas a la teoría principialista, a la ponderación, que con los cánones de interpretación es suficiente. Sin embargo, el profesor Borowski en el libro de elementos, ahí está la respuesta. Y dice, bueno, en que la incertidumbre en las disposiciones sigue existiendo, y aun si la ponderación va a haber discrecionalidad. La discrecionalidad no puede ser eliminada, aún quitando la ponderación. Y entonces un argumento que el profesor Ratti realiza la ponderación es que, o esta idea principalista, es que debilita los derechos porque tú al distinguir entre ámbito de protección y restricciones, eliminas el núcleo esencial de los derechos, van perdiendo contenido y mencionó a Ferraioli. El problema es que la perspectiva que ellos manejan es una perspectiva llamada teoría interna. En el derecho, derechos fundamentales, hay dos teorías como principales, las teorías internas y externas. Las externas, que es la que maneja Lexi, dice hay un derecho fundamental y sus restricciones son dos objetos distintos. Las teorías internas te dicen no, solo hay un derecho y todos aquellos casos es un derecho con un núcleo esencial y todos aquellos casos, y hay casos aparentes y casos falsos, aparentes y verdaderos. Y entonces, lo que te diría Ratti, te diría, no, evita ponderaciones, es lo que ellos siempre emplean, evita ponderaciones al limitar el derecho, es decir, esto es falso, esto no lo protege el derecho, y esto es aparente, y ahí necesitas establecer criterios para decir por qué este acto está protegido y aquel no, para evitar ponderaciones. Sin embargo, y esa es la mayor debilidad, esos criterios son constitucionales
¿Cómo? ¿Por qué tú vas a decir desde un principio qué derecho está limitado? ¿Por qué este acto que racionalmente por decir, lo protege el derecho no estará protegido? ¿Y qué criterios utilizas para justificar dicha restricción? Y ese es el problema que ellos tienen. Ellos, las teorías internas, al establecer criterios, decir esto es falso, esto es aparente, ¿acaso de dónde sacan esos criterios? Y si los establecen, ¿acaso son constitucionales? ¿Están en la disposición constitucional? En cambio, la perspectiva principalista te dice no. El derecho es amplio y simplemente lo que lo limita es una restricción constitucional. Por eso hay que, vuelvo a mencionar, la teoría de la elección es muy positivista. La restricción no es algo que viene de la moral o criterios que el autor o el doctrinario él considera importantes. No, no, no. Están o en la jurisprudencia o en la disposición, en la Constitución. Y bueno, no sé si es una respuesta, pero es, digamos, yo cuando porque él me hizo la misma crítica, yo le dije, bueno, de los criterios para determinar qué casos están protegidos y qué no, ¿acaso tienen algún fundamento constitucional o legal? Pues claro, ahí me dicen, bueno, no, pues que hay que interpretar, pero bueno, ahí ya hay una debilidad y hay un sustento para la teoría principalista. E igual, la incertidumbre, incluso sin ponderación, va a haber siempre, hay disposiciones muy abstractas y sobre todo todas las disposiciones de derechos fundamentales son inevitablemente abstractas. No, no las puedes evitar. Incluso en cuestiones probatorias hay discrecionalidad, incluso en el derecho penal, que no debería haber, hay discrecionalidad, independientemente de poner eso o no. Por lo cual es parte del problema del derecho, digamos que la ambigüedad. E incluso con disposiciones totalmente claras, puede haber distintas interpretaciones. Así que eso es una parte esencial del derecho, más que una crítica dirigida únicamente de la proporcionalidad y la ponderación. Pero bueno, espero haber resuelto la pregunta. O bueno, fue alguna respuesta que yo pueda dar. Claro. No, pues muchísimas gracias, estimado doctor Arnulfo. La verdad es que ha sido, bueno, además de brillante, como siempre, tu intervención, pero muy esclarecedora en muchos términos, tanto de la ponderación como de la prisión preventiva oficiosa. Y pues queremos agradecerte de una manera muy particular por parte de estas instancias de nuestra Universidad Juárez, el grupo de investigación, democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas también de nuestra universidad, cuyo director iba a estar aquí presente, pero le surgió un imprevisto administrativo, pero te envía también un saludo muy cordial y un agradecimiento por tanto por esta actividad como la que tuvimos gracias a tus gestiones con el profesor Borowski y desde luego también de nuestra red internacional de investigación que tenemos con la Universidad de Antioquia sobre, digamos, estas cuestiones comparadas de política, derecho y democracia desde ambos países. Un saludo muy, muy afectuoso hasta Alemania, en donde te encuentras, y te deseamos éxito en todos tus trabajos que realizas en la Universidad de Génova, Italia, una de las instituciones más prestigiosas, no nada más en Europa, sino a nivel mundial en temas jurídicos. Y esperamos contar contigo en futuras actividades en el año 2025 y venideros. Y de nuevo te reiteramos pues este agradecimiento muy particular. Al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, yo encantado. Y muchas gracias por las preguntas. Fueron muy buenas preguntas, ya que yo siempre anoto, así que gracias. Gracias por su tiempo y por el interés y claro, yo estoy a su servicio y espero verlos en otro evento. Claro que sí. Muchísimas gracias, Arnulfo, y también a todas y todos, estudiantes de la facultad, profesoras, profesores de México, de Colombia. Un saludo muy cordial a todas, todos. Buenas noches en Europa y buenas tardes por acá todavía en América. Y hasta pronto. Ujú. Hasta luego.